Bueno, este video no va a ser sobre el comentario de nada. Se va a llamar Historias de un escritor viajero. O sea, son diferentes historias. Yo les voy a contar algo. Vieron que yo les dije en un video anterior, no sé, o quizás no, porque obviamente no han visto muchos todos los videos, los están empezando a ver, uno de los seguidores nuevos. Tengo un montón de videos ahí atrás. Que yo he trabajado muchas cosas en mi vida, pero siempre, o sea, de los 16 años, yo dije, quiero ser escritor, y desde ahí escribí siempre. O sea, eso fue mi prioridad. He cambiado de trabajos de todos los colores, pero nunca dejé de escribir. Nunca cambié esa prioridad en mi vida y la sigo manteniendo y la mantendré hasta que me muera. Es lo que soy. Es lo que uno tiene que defender, ¿no? Lo que uno quiere ser. Porque de repente a veces uno elige tiene una elección de una carrera que no deja, puede dejar mucho dinero o no dejar nada, pero uno es lo que elige y es importante que lo siga hasta el fin de sus días. Y si para sostener esa carrera tiene que hacer otras tareas, otros trabajos, bueno, no hay más remedio, pero no dejen nunca la carrera principal. O sea, nunca pierdan el objetivo de lo que ustedes quieren hacer. Si ustedes quieren ser escritores, dibujantes, bailar, yo qué sé, lo que quieran, cualquier forma de arte, porque justamente las artes son las que menos dinero dejan. Ciencia y eso no les digo, pues siempre van a tener un trabajo. O sea, si ustedes quieren ser científicos, se van a recibir en una carrera de científicos, tanto sea física como ingeniería, o sea, ciencias tipo ciencias duras, o como sea medicina. Ustedes se van a recibir y van a tener trabajo seguro. Pero si ustedes hacen con alguna de las formas del arte, no saben si van a tener trabajo seguro. Entonces es como una lotería, pero uno me lo tiene que hacer y chao. Yo lo que les recomiendo es que vayan para adelante. Bueno, en estas historias de un escritor viajero, lo explico. Yo trabajo aproximadamente de los 14 años. Y debo haber trabajado, no sé, en 40, 50 trabajos. Yo ni recuerdo, fueron muchos. Porque yo soportaba 2 años en una empresa, más no. También eso lo comenté antes. Nunca soporté más de 2 años en una empresa. Entonces, con 58 años, bueno, trabajé en empresas o cuando fui policía fue la última vez que yo trabajé, como quien dice, en caja. Pero hace años que tengo mi empresa de venta de computadoras gamer. Pero eso ha sido solo para sostener mi carrera de escritor. Y porque de repente es al revés, o sea, hay gente que dice, bueno, yo armo computadoras, pero mi hobby es escribir. No, en mi caso yo escribo, pero mi hobby es armar computadoras, aunque no lo crean. A mí me divierte armar PC gamer. Ahora un poquito ya me aburrió, me divierte armar la mía, la de mi señora, me divierte armar las de mi casa. Pero la verdad que la de los demás ya no me divierte tanto, entonces lo hago cada vez menos. Pero en general he trabajado toda mi vida en diferentes cosas para mantener mi carrera de escritor. Por ejemplo, cuando me iba una época, a los 22 años aproximadamente, conocí a una persona, un tipo re bien, que era tucumano, argentino, que le decían el porteño Hugo. Era tucumano, le decían porteño, porque acá se le dice porteño a todos los argentinos. Y nos caímos muy bien, como la verdad hicimos una muy buena amistad. Y Hugo, yo me acuerdo que en ese momento estaba sin trabajo, me había ido a una empresa, me había ido mal de una empresa, porque formé un sindicato, se armó un lío. Me pusieron una lista negra de cierta religión de acá de Uruguay, o sea, que maneja muchas empresas. Y entonces fui a una lista negra, entonces nadie me da trabajo. Fue uno de los periodos que más me costó conseguir trabajo. Entonces mantenía con reservas que tenía de dinero que había guardado, que no eran demasiadas tampoco. Y Hugo, que era un re buen tipo, me dijo, mira, yo te puedo ofrecer lo que yo sé hacer. Él lo que hacía era vender en el interior de Uruguay
recorría todos los departamentos del interior, que son como provincias en Argentina. Él recorría todos los departamentos, todas las ciudades, y vendía una mercadería que fabricaba él, que eran cuadritos. Primero vendía láminas, unas láminas tipo póster y esas cosas, que afuera, en el interior, la gente que no tenía mucho acceso a comprar esas cosas, tenía que venir a Montevideo, las compraba, le gustaba, las compraba y se hacían murales. Pero después él fabricó unos cuadritos así, que eran de madera de pino, no me acuerdo si era pino chileno, que era una madera rayada, que los mandaba a hacer una carpintería, que tenían unas ranuras, y tenían como una argolla de madera que la mandaba a hacer una tornería, y con un pedacito de cuero de banana, lo clavaba y le ponía una laminita con un texto. Había de Antonio Machado, Pablo Neruda, había poemas, generalmente eran poemas, y se vendía muy bien eso. Y él me dijo, bueno, mira, me enseñó a hacerlos, pero me lo enseñó de piola. O sea, él la verdad no ganó, nunca ganó nada con esto, solamente porque habíamos hecho una amistad y él era así, era así. Que no sé en qué andará, hace muchísimos años que no lo veo, porque después se mudó y como que perdimos un poco el contacto, y yo dejé de vender afuera también, porque me pegó después un bajón. Porque, ¿qué pasa? Teníamos una metodología, él me decía una metodología de venta. Yo primero compraba la mercadería, la cargaba en una mochila, en un bolso, y me iba con la plata del pasaje de ida, salía de mi casa con la plata del pasaje de ida, y plata para sentarme a desayunar en el lugar más importante de la ciudad a la que visitaba. ¿Qué implicaba eso? Implicaba que cuando llegaba a ese lugar no tenía para volver. Entonces estaba obligado a vender la mercadería. Esa era la forma que él vendía, y me dijo, si lo haces así, si lo haces de otra manera y vas con dinero, no vas a salir a vender nada. Te vas a quedar por acá, por allá, vas a dar vueltas, vas a recorrer las ciudades, pero no vas a perder la plata, y después vas a pagarte pasaje y te volviste y perdiste todo. Si te vas de la manera que te digo yo, y con la mercadería, vas a tener que vender la mercadería, si no vamos a poder volver. Y era como una presión que, la verdad que a la larga me terminó perjudicando un poco en la cabeza. A él no, porque él estaba acostumbrado, hacía muchos años que vendía así, pero a mí me sirvió para andar más o menos cerca de 3 años vendiendo mercadería en el interior. Y vendía muy bien y ganaba muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo llegaba a una ciudad, iba al restaurante más paquete de la ciudad, y entonces me veían todos los comerciantes. Siempre llegaba a las 6 y pico, 7 de la mañana, porque esa era la idea, ¿no? Salir para llegar, ya sabía la hora de llegada en los ómnibus, porque tenían hora de salida y de llegada. Entonces llegaba sobre las 7. Generalmente en el interior abrían temprano esos restaurantes, esos lugares, porque aparte llegaban los viajeros a esa hora. Entonces me sentaba ahí, me pedía un capuchino, un sándwich caliente con media luna, me sentaba siempre en la ventana, y todos pasaban y todos saludaban, yo saludaba a todo el mundo. Entonces después, cuando iba a vender, generalmente los comerciantes me decían, yo no te vi que estabas desayunando en tal lugar. Sí, le digo, sí, justo estaba desayunando. Y ahí como que uno rompía un poco el hielo. Entonces, ¿qué pasa? Después ya al año de eso ya estaba re ducho. Llegaba, desayunaba, salía, arrasaba en 2 días, barría toda la mercadería que tenía. Es más, a veces tenía que pedir a Montevideo que me mandaran para el interior y quedarme allá, porque tenía empresas a las que ya me hacían las cosas. Entonces yo llegaba allá las cosas separadas, y yo los pegaba, los armaba, me quedaba en un hotel 4 o 5 días a veces o más, y usaba una base de operaciones en una ciudad media grande, y iba visitando las ciudades chiquitas. Entonces cuando volvía a Montevideo, volvía con bastante dinero. Vivía bien en esa época. Pero una vez me pasó, me pasaron muchísimas cosas. En esos años me pasó de todo. O sea, me pasó de que me agarró un tornado, de quedar varado con un paro de ómnibus con 44 grados de calor o 43 grados, y deshidratarme y terminar internado. Cuando llegué a Montevideo, estar una semana internado, deshidratado. Se me caían los pedazos de los labios, del medio del labio me quedaban, se me caían los pedazos del labio, me acuerdo. Los labios se recuperan,
Eso es importante. Y la primera historia que les voy a contar me pasó en un pueblo llamado Conchillas. Yo tenía un mapa para elegir las ciudades que era viejo. No había comprado uno nuevo porque siempre me sirvió ese mapa, en general. O sea, tenía las rutas y lo que tenía era la cantidad de habitantes por ciudad. Entonces yo elegía ciudades que no tuvieran... Hugo, por ejemplo, nos habíamos dividido el país. Entonces él iba para una parte y yo iba para otra parte. Y él visitaba todas las ciudades chiquitas y vendía mucho más ahí. Y yo iba a las ciudades más grandes, porque a él no le gustaban las ciudades más grandes, a él le gustaban las ciudades chiquitas. Entonces yo elegía todas las ciudades de más de 4.000 habitantes y él elegía las ciudades de menos de 4.000 habitantes. Y dos por tres nos cruzábamos, nos íbamos a comer algo ahí, una que sé, Hugo, mandá. Y bueno, después él se iba, tomaba el ómnibus, se iba para seguir vendiendo, y yo me tomaba el ómnibus y seguía vendiendo. Entonces, una vez estaba en Colonia, que es una ciudad, y digo, bueno, voy a buscar una ciudad que no haya ido nunca. Y miro en el mapa, había una ciudad que estaba contra el río de la Plata, en la costa, cerca de la costa, que se llamaba Conchillas. Decía, población 4.800 habitantes. Digo, interesante, vamos para ahí. Lo primero que hago, le pregunto a la compañía de ómnibus qué ómnibus me llevaba a Conchillas. Me dijo que había una sola empresa que pasaba por ahí. Entonces me dejaba ahí a una hora determinada y a los 15 minutos aparecía un ómnibus local que llegaba solamente una vez por día a Conchillas y después se iba a las X horas. La cosa es que me tomo ese ómnibus, me bajo en la parada para hacer el transbordo y justo estaba el ómnibus estacionado. Era un ómnibus muy viejo, muy viejo, muy viejo, era un cascajo, y era el único que bajó ahí. Y cuando subo le pregunto al chofer, le digo, ¿no va más nadie? Y dice, no, hace pila que no venía nadie al pueblo. Y digo, ahí ya me entró a preocupar, pero bueno, ya tenía pasaje, ya lo había pagado. Me subo al ómnibus y arrancó y anduvo un rato. Creo que no eran más, eran como 5 kilómetros, eran desde la ruta hasta Conchillas. O sea, me voy acordando a medida que voy contando la historia. Bueno, llego, y cuando llegué era ¿cómo explicarles? Imagínense que cada manzana tenía como galpones largos, o sea, galpones unidos uno al otro, ¿no? Y esos galpones eran casas. Eran como un galpón largo de chapa y de ladrillo pintado, no sé ni qué material eran. Estaba pintado medio de blanco, algunos azules, y con techo de chapa. Eran como una especie de galpón largo así, y con divisiones, y cada división en una casa. Era como un pueblo de trabajadores, que justamente yo me enteré cuando llego y voy a preguntar. Había un Banco República con un empleado, un Antel, que era la compañía de teléfonos, con un empleado. Entonces bajé y me acuerdo que entré a Antel y le pregunté ahí en Antel, le digo, ¿cuántos habitantes hay acá? Y me dice 600 más o menos, pero están en varios kilómetros. O sea que solamente había 600 habitantes y estaban en muchos kilómetros. O sea, ahí en la ciudad habría 150, 200 como mucho. Así que lo primero que hice fue volver para atrás corriendo para ir al transbordo, a ver a qué hora salía. Y cuando llego al ómnibus, estaba el hombre abajo y me dice, no, se rompió y hasta mañana no hay transbordo. Entonces yo me dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Vendo a la gente que está acá o me voy caminando hasta la ruta? Eran muchos kilómetros. Era para estar... Aparte le pregunté cuándo pasaban ómnibus por la ruta, y ahí sí, de la entrada de Conchillas hasta Colonia había un trayecto muy largo. Y le pregunto, ¿hasta qué hora tenía ómnibus? Me dijeron que no había ómnibus, que pasaba 1 o 2 por día y que ya capaz que se iba caminando, dentro de 6 horas pasaba uno.
Entonces tenía que caminar como 5 kilómetros, que eran 50 cuadras, por medio de una carretera de pedregullo y tierra, en medio de campos y montes y campos. Y cuando llegara a la ruta, esperar 6 horas para que pasara un ómnibus, o 5, no sé lo que me llevara, los kilómetros que me llevara. Y todavía podía pasar de que yo hubiera calculado mal y llegara a la ruta y no pasara ningún ómnibus porque lo hubiera perdido. Entonces dije, está bueno, voy a... Entonces me puse a vender y la verdad vendí bien. Todos me compraron, todo el mundo me compraba. Es más, venía gente y me decía, usted que vende los cuadritos, quiero comprar 3 para mi hija y para... Entonces vendí prácticamente la mitad de la mercadería que tenía, lo cual en un lugar tan chico era imposible. Era vender 10, 15 cuadros de eso y yo les ganaba muy bien, pero... porque lo hacía yo artesanalmente a mano, ¿no? Todo, o sea, mandaba a hacer partes y yo las armaba. Entonces, ¿qué pasa? Me quedé varado ahí y se puso bastante feo el día. Entonces di vueltas todo el día, o sea, agoté hasta la última posibilidad de venta y sobre las 7 de la tarde se empezó a cerrar todo. Entonces quedé como desolado, o sea, era un pueblo fantasma, desapareció la gente, o sea, se cerraron los pocos comercios que había. Que me acuerdo, en una librería chiquita me compraron también una parte importante de los cuadritos, le hice precio yo, el precio de venta al público que tenía era una cosa, y yo vendía comercio generalmente, y Hugo le vendía a todo el mundo. Hugo iba puerta a puerta, o sea, un tipo que era mucho más emprendedor que yo no, yo iba a los comercios y le vendía a los comerciantes por mayor. Entonces quedé ahí varado. O sea, varado y con un día que se entró a poner oscuro, o sea, oscuro en el sentido de que el cielo se entró a poner negro, se veían rayos en el horizonte y ahí no había nada, o sea, no había hoteles, no había nada. Entonces, ¿qué pasa? Me puse a dar vueltas y en una paré a un señor que venía caminando y le digo, acá se puede comer. Aparte no había encontrado lugar para comer, nada. Me dijeron que no había lugar donde se pudiera comer ahí. No había nada, yo estaba muerto de hambre, bueno, había comprado en almacencita unas botellas de agua mineral, iba tomando eso, y este señor me dice, no, hay una pulpería. Bueno, ¿qué es una pulpería en Uruguay? Es un lugar que venden de todo, pero en este caso acá solamente no vendían nada, o sea, solamente tenían en esa especie de pulpería, ponían música, folclore, yo lo odio el folclore, es espantoso, siempre odié el folclore en Uruguay, sacando algunas excepciones. Ponía música folclórica, unos parlantes que sonaban bastante mal, era un hombre bastante veterano el que atendía, y después estaban los parroquianos, 3, 4 viejos en cada mesa tomando grapa o caña, o sea, iban todos, cuando cerraban todos los comercios, entonces iban todos para ahí, los hombres, las mujeres no, las mujeres se iban a la casa mirando tele, no sé, bien, era algo como medieval. Entonces iban todos para ahí, entonces ¿qué hacían? Todos los días hacían una olla enorme de buceca que tenía patas de chancho, o sea, nones, yo eso odio, ese tipo de comida. O sea, me encanta el guiso, la buceca no, o sea, me encanta el guiso. Me encanta el guiso que tiene chorizo, que tiene carne, que tiene arveja, zanahoria, papa, bla, bla. Pero esto tenía las patas flotaban, era espeluznante. Y una capa de grasa sí, pero ojo, se ve que era rico porque todos comían, pero yo ver las patas del chancho flotando para mí fue letal. Entonces lo que hice fue, había whisky, y pedir whisky barato, en whisky uruguayo Magarreta. Yo empecé a tomar whisky, empecé en la silla del mostrador y le entré a dar al whisky. Entonces dicen, bueno, y ahora hoy es un día especial. Digo, ¿qué pasó? Tenemos aquí a fulano de tal. Entonces sale un viejo de atrás del mostrador y todos se pararon a aplaudir. Y digo, ¿quién es? Era un tipo veterano con un traje re viejo y con de esos trajes que no combinan los colores. Un traje tipo marrón con rayas, con una camisa verde y una corbata roja, no sé, era un viejo como de 70 años. Y empieza a contar
que iba recorriendo el interior y dando esas charlas y le daban de comer y le hacían colectas. ¿En qué consistían las charlas? En cómo él había durante toda su vida acompañado a la selección uruguaya de fútbol. O sea, dije, no, tengo que escuchar esto. O sea, el pobre hombre contaba sus hazañas acompañando a la selección uruguaya de fútbol. ¿Cómo la acompañaba? O sea, la selección iba a jugar a Perú, entonces él iba haciendo dedo hasta Perú y cuando llegaba le dejaban que le ilustrara los zapatos y le daban algo de comer y la selección se sacaban alguna foto con él y él llevaba las fotos, ¿no? Y llegó un momento que yo ya había tomado demasiado whisky y me entré a sentir que me quería ir de ahí, no aguantaba más, o sea, no soportaba más. Entonces les pregunté si había un hotel o si había algo. Me dijeron, no, había un hotel pero cerró. Este hombre mira sus historias y yo ya me quería ahorcar, estaba buscando una cuerda. Me acuerdo que tenían unas luces psicodélicas, se ve que hacían los fines de semana, me comentaron ahí que hacían bailes y venían la muchachada, que era un tipo 40 años, todo, hacían bailes ahí en ese lugar, corrían las mesas y quedaba como una pista de baile. Y las luces eran como unos cuadrados de madera con bombitas de 60 watts y papel celofán de colores. Esas eran las luces psicodélicas. Si había uno que las prendía y apagaba las llaves, que lo sentaban, que era como el bobo, el pueblo pobre, que lo sentaban en la mesa a prender y apagar las luces. Bueno, entonces cuando terminan así, uno se pone a hablar ahí, para joderme, porque siempre cuando uno va de Montevideo, de la capital al interior, siempre hay algún payaso, un viejo de todo, un tipo payaso, que se cree que nos va a avasallar o a burlarse de nosotros por ser de la capital. Entonces te empezó a contar una historia. No saben, vos no sabés la historia del lobizón de acá. El lobizón se le llama a una especie de licántropo acá en Uruguay. Es un mito del interior de la República, de los pueblos del interior, de que el séptimo hijo varón se transforma en lobizón, que se transforma en un perro grandote, y la séptima hija mujer se transforma en bruja. Como estos canarios no tenían ni un televisor en una época, no tenían nada de la Navidad de mierda, vivían garchando y tenían un montón de hijos. El tema era cuando tenían 7 hijos varones de corrido, entonces ya hay todo, el séptimo lobizón. Entonces me contó que ahí había, por ejemplo, ahí en Conchillas, originalmente había 4.000 y pico habitantes, porque había una empresa de conchillas, inglesa. Lo que hacían eran, las conchillas las juntaban con máquinas, las molían. El tema es que cuando la guerra de las Malvinas, esa empresa inglesa tiene problemas porque le suministraba, parece que el producto de ellos se lo vendían a Argentina les deja de comprar la guerra de las Malvinas, cierran y se van. Cuando cierran y se van, el pueblo se desbandó. Todo el mundo que vivía ahí trabajaba en esa fábrica, en esa empresa de conchillas. Por eso se llamaba Conchilla el pueblo. Entonces se desbanda, se van para diferentes pueblos y ahí los pueblos que yo conocía, que eran Obue de la Valle, Juan Lacase y otros más, crecieron en población porque la gente de Conchillas se tuvo que ir a vivir a otros lugares porque ahí no había más trabajo. Se mudaron, se fueron todos. Por eso quedaron 600 habitantes distribuidos en todo eso. Bueno, y me cuenta que ahí había un lobizón, que era séptimo hijo varón, y que un día parece que sintieron gritos, y cuando fueron, vieron un perro negro grandote que salió corriendo, y todos los hermanos y la madre y el padre estaban todos muertos, como todos con el cuello roto. Y el tipo pretendía asustarme con eso, y obviamente yo soy una persona bastante difícil de asustar, y más con esas supersticiones estúpidas, y más que yo en esa época era muy materialista y no creía absolutamente en nada, porque uno va creciendo y ve que hay fenómenos y cosas interesantes. Digo, no creo en lo sobrenatural, creo que de repente puede haber fenómenos no descubiertos, de cosas que todavía no fueron reveladas,
y que provocan de repente determinado tipo de impresiones en las personas, pero por otro lado mi mente racional me dice que es una estupidez, pero me encanta la idea. O sea, yo siempre digo ahí que tengo un estante de libros culposos, que son libros de misterios, hay de Erich von Däniken, de Peter Colosimo, de misterios, desapariciones, de ovnis, etcétera. Y a mí eso me encanta. O sea, la verdad, los misterios me encantan. Es más, algún día vamos a hablar del tema de los misterios. Yo escribí incluso, había escrito un libro que se llamaba Fucking Misterios, y me burlaba, creaba historias sobre misterios, pero en tono irónico. Imagínense un libro de von Däniken, pero escrito con fakes, donde ponía disparates. Bueno, pero lo hacía de forma como seria. Entonces de repente había gente que lo leía y se creía que era cierto, hasta que de repente, bueno, el que tenía dos dedos frente se daba cuenta que no era cierto, que era justamente una burla a los misterios. Porque a mí siempre me gustó burlarme de los misterios. Desde chico me encantaron, pero a la vez, por un lado quería creer, pero por otro no podía creer. Sigo pensando igual. Ahora de repente lo que tengo es capaz que un sentido de la curiosidad diferente, y abrí un poco la cabeza, pero sigo siendo un materialista. Entonces, bueno, este tipo me cuenta lo de Lobizón y todos le dijeron todo. Le dijo, no verdad, no verdad. Sí, fue horrible, tuvimos que enterrarlos a todos, el cementerio acá al pueblo. Y el lobizón a veces de noche aúlla, y noches de lluvia y tormenta. Y yo le dije, no, serán las noches de luna llena. No, todos los días se transforma el lobizón. Dice, todos los días, no es la luna llena nada más. ¿Cómo está? El tema es que llegó un momento que ya no los aguantaba más. No los soportaba más, a ninguno de ellos. No soportaba lo que hablaban, no soportaba la música. Ya había tomado una botella de whisky. A mí, yo siempre fui medio resistente al alcohol. Yo ahora no puedo tomarme una botella de whisky porque me hace mal. Pues yo tomo vino, que el vino a mí no me hace mal. El Chardonnay, Torrontés no me hacen mal. O el Blanc du Blanc tampoco. Pero si yo a tomar una botella de whisky me da gastritis. O sea, me destroza. Pero yo en esa época, y por esas cosas, es que ahora me tomo una botella de algo y me destroza, yo me podía tomar hasta 2-3 botellas de whisky. Con 2-3 botellas quedaba borracho. Pero tenía una borrachera tipo, alegre, tranquila. Había bebidas que me ponían agresivo, como el gin, y por eso no las evitaba. Y el vodka me ponía también de buen humor. Pero ahí no había vodka, no había nada, había solamente ese whisky. Había o grapa o caña, que para mí eran asquerosas, siempre las odié. Espinillar, que era lo que tomaba mi padre y a mí nunca me gustó. Y whisky nacional, que era una porquería. Pero bueno, tenía 30 y pico grados y me puso en un tono de una mezcla de alegría con me quiero ir de acá. Empecé a tener ganas de ver luces, de ver la ciudad. Para mí me encanta el neón y eso, que no había mucho en Colonia, pero había más que ahí, que no había ni luces. Entonces, o sea, había luz eléctrica obviamente, pero ya les digo, era todo improvisado, barato, decrépito y triste. Era muy triste. La vida ahí era una cosa... Era terrible, yo no sabía, no podía imaginar cómo esa gente podía vivir ahí, en esas condiciones prácticamente de desolación, porque ni sabían que trabajaban, la verdad no tenían ni idea que trabajaban, tampoco les pregunté. El tema fue que, porque al haber cerrado la empresa que los nutría a todos, obviamente se rebuscaban en algunos empleos públicos, pero era un empleado por cada local de empleo público. Entonces decidí irme. Le pregunté a uno cómo hacía para tomar la ruta, para salir. Me dijo, no, estás loco, mirá que está el lobizón. Sí, el lobizón, no. Digo, sí, el lobizón, no pasa nada, yo tengo un cuchillo de plata acá adentro. Tenía un cuchillo de combate así, que lo tengo ahí, que estaba jugando, paviándome la otra vez cuando hice el video de las películas de fantasía. Es lo que llevaba. Ese cuchillo de combate me acompañó siempre.
Yo le llamaba el amigo. Yo siempre a mis armas les ponía un nombre. Tenía la escopeta calibre 12 que me daban en la policía, se llamaba la Betty. Mi Remington 870 era la Betty, y todos me decían, Rambo, mirá que voy a usar la Betty, y le decía, vamos, no me toques mucho. Esa reían todos los milicos, se llevaban la Betty. Y mi pistola, que está ahí arriba, mi pistola semiautomática, que es una Versa, calibre 7.65, se llama Magda. Nombre de mujeres todas las armas. Pero en ese momento, yo todavía no había comprado a Magda, y andaba con mi cuchillo de combate, que es una hoja, 30 centímetros más o menos, o sea, y estaba muy afilado, muy afilado. Ahora está un poquito venido a menos porque lo compré cuando tenía 18, o sea que tiene 40 años ese cuchillo. Y bueno, y después tenía también una navaja, así, eso. Siempre llevaba 2 o 3 cosas. Incluso una vez me quisieron robar, yo siempre decía que me pasó la gran cocodrilo Dandí, porque un tipo me quiso robar con una cuchillo de cocina en Colonia, y yo le saqué la cuchillo de combate y el tipo, no, por favor, salió corriendo. Y yo siempre decía, esta fue la gran cocodrilo Dandy. Pero acá arranco por la ruta. Cuando miro para el horizonte, relámpago. Digo, ya me había agarrado lluvia, me había agarrado tormenta, viento, de todo me había agarrado. Pero nunca de noche. Siempre me había agarrado de día. Porque en esa época había una empresa llamada Honda, que era la que llegaba a casi todos los lugares, que era una empresa, la empresa más grande de ómnibus de Uruguay, de buses, y llegaba a todo el Uruguay. Era la única empresa que llegaba a todo el Uruguay, que yo no recuerdo si era del Estado, nunca, no me acuerdo. Pero esa empresa empezó a tener problemas y los funcionarios hacían paros de sorpresivo, y quedaba liquidado en medio de la carretera a veces, esperando un ómnibus que tenía que pasar a las 4 de la tarde, no pasaba, entonces tenías que caminar y caminar. Ya estaba acostumbrado, hacía 1 año y pico que andaba por el interior ya, vendiendo. Pero nunca de noche, o sea, nunca me quedé. Aparte, generalmente, cuando esto pasaba de día, que la empresa esta hacía un paro sorpresivo, que no movían un ómnibus, o sea, paraban, chao. Yo generalmente me hacía dedo y siempre alguien me arrimaba. Un camionero, después yo lo invitaba a tomar algo, le regalaba le daba plata por una cerveza, le pagaba una cerveza, o sea, siempre había ese tipo de vinculación donde ellos te hacían un favor y vos se lo devolvías de alguna manera. Decían, no, tomá, vamos a comer una milanesa, yo te invito. Bárbaro, gracias, bajaba a comer una milanesa, pero me había ahorrado de repente quedarme en la carretera hasta las 12, hasta el otro día, hasta que se levantara el paro o pasara algún camión o alguien me levantara. Entonces aquí sí, no había nada, o sea, no pasaba nada. Empecé a caminar y debo haber caminado 1 kilómetro y pico cuando explota el cielo, o sea, cae un chaparrón espeluznante. Yo me acuerdo que yo me vestía, mi ropa generalmente usaba un vaquero, un jean, que eran unos que se llamaban lavado a la piedra en esa época, siempre usaban un Levi's, eso de etiqueta roja. Un saco azul con unos botones dorados, esos sacos de sport, una camisa negra sin corbata, con el cuello prendido, era lo que le llamamos era la moda posmoderno en esa época, se le llamaba. Éramos los posmodernos, nos vestíamos así, aparte de que yo era escritor, en ese momento escribía para el culo, pero bueno, pero escribía. Y me iba con mis cuadernos, me acuerdo, mis libros, aparte para leer, y mis cuadernos adentro del bolso, con los cuadritos para vender también, que estaban separados, todos metidos en bolsita por si me agarraba la lluvia, para que no se mojara nada. Y mis cuadernos y mi lapicera Parker, donde con eso yo escribía, me ocurrían ideas o veía algún paisaje que me inspiraba y hacía anotaciones. Entonces, ya voy por la ruta y cuando ya iba caminando 5 o 6 cuadras más me empecé a hundir los pies en la ruta y dije, bueno, tengo que volver para atrás
porque no sé a dónde, o sea, ya no veía nada. El agua era prácticamente una cortina. Me había puesto los lentes porque me pegaban los ojos y me estaban doliendo los ojos ya de los golpes del agua. Aparte había viento y justamente el agua venía acostado. Entonces me había puesto los lentes de sol, que yo tenía unos lentes negros que decían los lentes Terminator, que eran iguales. Y bueno, iba con esos lentes y no veía menos todavía. Eran lentes bien negros, de cristales bien negros. Entonces, ¿qué pasa? Miro así y veo como a, no sé, unos cuantos kilómetros, veía luces que pasaban. Dije, está, la ruta. Pero tenía que abandonar esa carretera tipo serpeantes, que le dicen que, me acuerdo cuando iba en el ómnibus, doblaba hacia una curva, hacia otra. Entonces, digo, la referencia, a mí me dejaban, yo cuando fui a París, estaba como a 10 kilómetros de la Torre Eiffel, en el barrio árabe donde me quedaba, en la casa de unos amigos de Lucas, del traductor que me había traducido el relato, que me hizo ganar el pasaje para Utopiales y el premio ya, para la convención de Nantes. Y cuando estaba en París, ellos se iban a trabajar a las 7 de la mañana y yo me tenía que ir. Y volvía, cuando ellos volvían, y yo dormía, me quedaba a dormir en el apartamento de ellos, de los amigos de Lucas, que era un argelino y una francesa. Era una pareja, no estaban casados. Entonces, ¿qué pasa? Yo a las 7 arranqué para la Torre Eiffel, cuando estaba en París. Y llegué a la Torre Eiffel caminando. Me pusieron en Argentina, había recorrido prácticamente toda Argentina, y siempre caminando llegaba a donde fuera, o me subía a un ómnibus, un tren, siempre llegaba a donde tenía que llegar. Siempre llevaba un mapa conmigo, pero generalmente en otros países no. En Brasil también fui a Brasil, estuve en Paraguay, estuve en varios lugares y nunca me perdí. El tema, en muchos lados llegaba haciendo dedo. El tema fue que cuando decido cruzar los campos, había montes, todo campo, montes, no había ni una vaca, nada, o sea, arranco y como a los 500, 600 metros de la ruta empiezo a sentir un aullido. Digo, estas son las hijas de puta que me siguieron, me vieron un aullido bastante feo. Estos soretes me siguieron y me están jodiendo. Agarré, muy lindo. Agarré, metí la mano en el bolso. Dije, esto me van a querer robar porque vieron que yo sacaba plata para whisky, que vendí bien. Esto me van a querer robar. Los pasos de huella, todo. Yo siempre fui así. Por eso en la policía me decían el Rambo. Re loquito. La escopeta. Y bueno, y acá andaba. Saqué el cuchillo de combate, que se me mojó todo, y me lo metí en la manga, hacia adentro de la manga de la camisa del saco, o sea, entre la camisa y el saco, me lo metí con la hoja hacia el codo, agarrado del mango. O sea, iba así con el bolso acá colgando, con los cuadritos que me quedaban, que no eran muchos, por suerte, y el aullido se empezó a acercar. Pero no parecía de una persona. Entonces ahí me empecé a preocupar, porque digo, yo a pesar de que era materialista dialéctico, que no creía en nada, en ese momento creía infinitamente menos que ahora en cualquier posibilidad, en ese momento para mí no existía nada, era tipo mente científica y analítica, y todo lo que escribía ciencia ficción, o sea, específicamente ciencia ficción. Entonces todo lo que eran misterios para mí eran bolazos, o eran mentiras de la gente, o eran un espejismo, o un delirio, o se habían drogado, o se habían comido un hongo. O sea, todo tenía una explicación para mí científica, y no existía ni el monstruo lagonés, ni los ovnis. Siempre decía, ¿vos te parece que una especie inteligente va a viajar millones de kilómetros hasta la Tierra para venir y aparecer ahí y salir borroso de una foto? No creían en nada, no creían en Roswell, en nada creían. El tema es que los aullidos empezaron a acercar más, y yo dije, bueno, estos son los tipos, capaz que vienen con un perro o algo.
y me decido dar la vuelta. Pero, debido a los rayos que caían, que yo sabía que en cualquier momento me daba uno en la cabeza, me hacía mierda, porque me había enterado, pero eso sí, no por mentiras, sino por noticias en diarios y hasta por comentarios de gente de bien, que me han dicho, tenés ojo, porque mirá que hace una semana murió un peón que andaba a caballo, lo mató un rayo a él al caballo, o sea, era muy común que muriera gente por rayos. Ahora parece que dicen que es más, pero bueno, en ese momento había muertes por rayos, y yo estaba en medio del campo, a la intemperie, no había un árbol, no había nada, bajo una tormenta eléctrica y viento, y chaparrón y viento. El viento me movía, incluso me empujaba a veces un poco, con barro hasta la rodilla, porque estaba todo embarrado, destruido estaba. Entonces, ahí siento el aullido más cerca, y ahí entré a mi formación científica, que no era un científico obviamente, pero tenía mucha lectura arriba ya. A los 22 años yo ya había leído mucho libro de física, de historia, conocía de mitología, de arqueología. Yo leía muchísimo, siempre una máquina, leía mucho más que ahora, pero infinitamente, prácticamente leía 2 libros o 3 por día. Ya iba para atrás, ya estaba dudando de mi lógica, de mis creencias. O sea, sentía esos aullidos que se acercaban, y cuando ya estoy a pocos metros de la ruta, porque lo veía por los relámpagos, aunque no lo crean, pero no se veía nada. Yo más o menos caminaba hacia luces. El pueblo este de Conchillas tenía luces en el pueblo, pero en la ruta no tenía ni una luz. Y cuando iba para el lado de la ruta esa, donde había visto las luces de autos pasando, no vi más luces, por lo cual me di cuenta que si seguía para aquel lado no sabía ni para dónde iba. Entonces decidí retroceder los pasos, usar mi sentido, mi brújula natural, volver al pueblito de mierda. Digo, ver qué hacía. Si me dejaban dormir en el piso del bar, le pagaba al hombre. Dinero tenía bastante dinero. Por eso estaba preocupado de que me quisieran venir a robar. Aparte, si me venían a robar, esa gente posiblemente tuviera un arma de fuego. Yo tengo un cuchillo de combate nada más. Capaz que podían matar uno, pero me iban a volar la cabeza. Y después ahí en medio coso me enterraban y nadie se enteraba. Es más, nadie sabía que yo estaba ahí. Porque fue una decisión de último momento, y mis vínculos en Montevideo no eran muy buenos. O sea, con mi abuela y eso no eran bárbaros. Vivíamos en la misma casa, pero casi no nos hablábamos. Entonces, cuando decido volver para atrás y estoy llegando ya a la ruta, algo me salta, ¡guau! Me acuerdo que la reacción mía no fue sacar el cuchillo, fue pegarle con el bolso el cuadrito de madera. Le pegué, pero terrible golpe, la cosa cayó y se puso a llorar y a ladrar. Era un perro, era un perro tipo ovejero, medio grande, que se ve que era de ahí del campo, y estaba aullando, no sé por qué. O sea, venía aullando y se me atacó. Y le pegué con el bolso y el perro cayó, y cuando cayó me le fui encima a patadas. Sé que el perro lo único que hizo fue gritar, llorar y salir, y se dio vuelta y entró a correr para el otro lado. Y yo lo corría de atrás, todavía estaba como en shock. Fue la impresión que me causó que me saltara, el ruido que me hizo. Me saltó a la cara. Y mi reacción fue tan rápida que cuando me salta siento el ¡guau! O sea, y veo que salta, ahí giro y le pegué con el bolso, que era un bolso medio grandecito, así de cuero, que adentro yo llevaba todos los cuadros, mis libros, mis cuadernos, mis cosas, todo, llevaba todo ahí. Pero bueno, ahí saqué el cuchillo y lo corrí, pero el perro se perdió. El tema fue que ya embarrado, ahí como que bajé un cambio, onda, bueno, no era lo que son, que esta gente
me dijo, y no era esta gente que me venía a robar. Al final eran buena gente, eran simples, aburridos, pero eran buena gente. Vuelvo para atrás y no sé cuánto tiempo después llegué de vuelta a la pulpería empapado y era cubierto de barro y agua. Ya estaban cerrando y se estaban levantando todos para irse, y cuando me ven ahí en la puerta, uno de ellos me dijo: ¿qué le pasó? Le dije: no, fui y le conté ahí. Me dijo: sí, es el perro de no sé quién, un perro loco, ese perro te agarra y te arranca una pierna igual. ¿Y no te mordió? Le dije: no, le di con el bolso. Dijo: tuviste mucha suerte. Bueno, y el hombre ese era muy bien. Me dijo: mira, yo era dueño del hotel de acá, no, el hotel está cerrado, es de mi hija y el marido, pero decidieron cerrarlo porque no venía nadie del pueblo. Pero yo voy a hablar, acompáñame. Estaba todo a 3 cuadras, 2 cuadras, y adentro era un pueblito chico. Acompáñame que yo voy a hablar con ellos y le pido que te dejen quedar esta noche, que te cobren. Digo: sí, no, que me cobren, obviamente, lo que sea. Y que te pongan una sábana en la cama, están los cuartos, las camas están peladas, están los colchones nada más, pero que te pongan una sábana y puedas pasar la noche y te puedas pegar un baño al menos. Y dejar la ropa, dice, que te pongan ahí, hay unas salamandras se le llama a unas estufas de hierro que se le pone leña, y me decía: ahí secas tu ropa. Yo también tenía una muda de ropa interior adentro y tenía una camisa extra, siempre llevaba, y eso, una remera, pero no llevaba el saco empapado, el pantalón empapado, los zapatos empapados, también tenía medias y eso sí. Entonces vamos y sale la hija con el yerno, buena gente, y me dijo: no hay problema. Yo dije: ¿cuánto es? Yo te lo pago adelantado. Me dijo: no te cobro. No me quería cobrar. Entonces yo agarré, que en ese momento era lo que te cobraba un hotel de Colonia, el dinero que me cobraba una noche un hotel de Colonia, bueno. Y le dije: bueno, esto es lo que me cobra un hotel en Colonia, y yo quiero pagárselo por favor, porque la verdad que me salvan la vida. Le pagué, me pusieron sábanas nuevas, me prendió el yerno de este hombre que después se fue, me saludó y se fue, muy bien. Me prendió la salamandra, le puso leña, le prendió. Entonces y me habilitaron un bañito. Yo me pegué un duchazo, porque tenía barro hasta las orejas. Y bueno, puse la ropa a secar a la salamandra y me acosté. Me acosté de ropa interior. La ropa, me bañé, me sequé, tenía toalla obviamente, ellos igual me habían traído toalla y todas esas cosas, y me acosté a dormir. Al otro día me despierto, ya de noche, había sacado la ropa, estaba seca, la había dejado en la silla. Me despierto y siento un ruido al lado de mi cara, y con que me encuentro con una hermosa víbora. Yo tengo fobia a lo único que le tengo fobia es a las víboras, es a las serpientes, ni siquiera a las arañas, es a las serpientes y a los reptiles en general. Las lagartijas tampoco las agarro, no me llaman. Si la tengo que agarrar una víbora, la agarro. Pero tenía una víbora que tendría 1 metro y pico acostada al lado mío. Salté 30 metros y la víbora levantó la cabeza. Y ahí la veo, la víbora era media marrón, con la panza media clarita. Y ahí cuando le vi la cabeza, mi abuelo era una persona de campo, y él siempre me dijo: vos cuando andes alguna vez, si andás en el campo, él me lo contó por contármelo, porque me contaba muchas cosas de las anécdotas del campo. Dice: fíjate si la víbora tiene la cabeza redonda o la cabeza en punta. Si tiene la cabeza en punta es venenosa, y si tiene la cabeza redonda no. Esta tenía la cabeza redonda. Y la víbora se asustó más que yo, saltó en la cama y se fue. Me vestí, salí, y justo estaban este matrimonio, estaban haciendo café y eso, y yo le dije: la víbora. Y me dice: ay, sí, nada, perdoná, pero es la parejera. O sea, supuestamente esa víbora era como una mascota que se comía las ratas y los ratones. Es lo que hacía, y también se comía otras víboras. No me acuerdo, ellos le decían parejera. Mi abuelo también la llamaba parejera. Esa víbora
se alimentaba de víboras venenosas, o sea, la cascabel y eso que había en el interior, la yarará, todo eso, se las comía, y por eso las tenían en estos lugares, las tenían. Era su mascota, le daban de comer, a veces le daban carne cruda, no sé qué le daban, pero generalmente la víbora se alimentaba de esas cosas, y ellos le ponían, de noche dejaban como una estufa, y la víbora dormía al lado porque son de sangre fría, obviamente, y por eso se había acostado se había puesto al lado de mi cuerpo, entonces yo estaba dormido, porque sé que se apagó la estufa y fue buscando calor y se me metió a mí en la cama. El harto cagazo me había pegado, aparte no, era una víbora bastante grande, pero son inofensivas para los humanos. Bueno, la cosa es que salgo de ahí, y el ómnibus ya estaba arreglado, y me dijo que justamente había un transbordo en 1 hora, así que no había comido nada desde el día anterior. Tomé un café y pan que me dio esta gente, un pan casero, lo comí con muchas ganas. Y bueno, subí al cascajo, dije, pero espero que no se rompa. Y no, me dejan la ruta, y en la ruta pasó un ómnibus, iba para Juan Lacase. Y me fui para ahí, y ahí se terminó mi historia. La verdad que me pegué terrible jabón con el perro, no sé con qué más me asusté, si con el perro o con la víbora. Pero este tipo de cosas era muy común para los viajeros, más en esa época donde justamente muchas veces quedábamos a la deriva por las compañías de ómnibus que paraban, hacían un paro y nos dejaban completamente a la deriva, y muchas veces, hacían un paro de 48, 72 horas y perdíamos dinero porque a veces habíamos vendido toda la mercadería y teníamos que seguir pagando hoteles, comida. A pesar de todo, la comida ya era más barata, pero sí, pagar un hotel no era barato respecto a no pagarlo porque vos tenías una casa en la capital. Y volví a la capital. Y ahí se terminó una historia de horror, con lobisones que no lo eran y víboras que no picaban. Dan su daño.